¿Qué relación hay entre las enfermedades del corazón y el estómago? En el episodio de hoy me escucharás hablar sobre SIBO, Small Intestine Bacteria Overgrowth, por sus siglas en inglés. SIBO quiere decir en español crecimiento descontrolado de las bacterias del intestino delgado, como importante riesgo de enfermedades cardíacas, junto con el consumo de ciertos alimentos, factores que invitan a la endotoxina y mucho más. La fuente para este podcast son mis comentarios sobre el tema, número 1 y número 2, Dr. William Davis, famoso cardiólogo de acá de Estados Unidos. SIBO, importante factor de riesgo cardiovascular, por el Dr. Davis, noviembre 8, 2022. Cada vez hay más pruebas que implican al SIBO como un importante riesgo de enfermedad cardíaca. El SIBO tiene potencial para estar entre los factores de riesgo cardiovascular más importantes de todos, junto con el consumo de alimentos que provocan pequeñas partículas LDL y VLDL, trigo, granos y azúcares, la resistencia a la insulina, la deficiencia de vitamina B y la inflamación. Colesterol, eso está de los años 60. No deje que la obsesión por el colesterol anticuada, imprecisa, pero enormemente rentable te engañe. Esto es lo que tiene que decir este doctor Davis con relación al colesterol y a cantidades de cosas que nos han dicho. Hay formas mucho mejores de controlar el riesgo de enfermedad cardiovascular que la tonta noción del colesterol. Para aquellos que son nuevos en esta conversación, les invito a revisar las muchas discusiones que este Dr. Davis ha proporcionado sobre el importante tema del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO. Los argumentos son un poco enrevesados, pero si los entienden, tendrán una gran visión de las enfermedades del corazón y de cómo no tenerlas. En pocas palabras, el SIBO se inicia por la pérdida de numerosas especies beneficiosas del colon. Especies como Lactobacillus reuteri y Faecalibacterium prausnitzii, que son susceptibles a los antibióticos comunes. Un tratamiento de 10 días de amoxicilina, por ejemplo, que tomó hace 20 años para una infección respiratoria superior, puede haber eliminado completamente estas especies beneficiosas. Estas especies eran responsables de la supresión de las especies potencialmente patógenas, especialmente los microbios fecales. Por lo tanto, la pérdida de especies saludables permite la proliferación de especies fecales potencialmente patógenas. En muchas personas, 1 de cada 2 estadounidenses, según mis cálculos. Estos microbios también ascienden por a cerca de 24 pies del intestino delgado, los 4 y 5 pies del colon y los 24 pies del intestino delgado suman, por lo tanto, casi 30 pies del tracto gastrointestinal llenos de microbios insalubres como E. coli, Klebsiella y Citrobacter, las llamadas especies Gram negativas, ya que no se tiñen con uno de los colorantes utilizados en el proceso de tinción de Gram para visualizar los microbios al microscopio. Esto es lo que tiene que decir este Dr. Davis, famoso cardiólogo de acá de los Estados Unidos. Así que esto es un blog reciente del cual les estoy comentando yo aquí en español ahora con este podcast. La incapacidad de captar parte del colorante en la tinción de Gram se debe a la composición única de las paredes celulares de estos microbios, paredes celulares ricas en algo llamado lipopolisacárido. Es decir, que para detectar esto es difícil porque estos microbios tienen estas células que no permiten que se tiñan, entonces no pueden ser detectadas. LPS, también llamado endotoxina. La endotoxina tiene el potencial de entrar en la circulación sanguínea, una situación denominada endotoxemia. Las pruebas generadas desde el informe europeo original del 2007 sugieren que los niveles de endotoxina LPS en la sangre son alrededor de un 200 a 400% más altos en las personas con esta condición en comparación con los controles sanos. Los recién llegados a esta conversación suelen mostrarse escépticos. ¿Cómo pueden los microbios que viven en el tracto gastrointestinal tener efectos en el corazón u otros órganos lejanos como las articulaciones, los músculos, el hígado o el cerebro? Se pregunta la gente incrédula que han sido bombardeados con una información falsa por muchísimos años. Al fin y al cabo, los intestinos no tienen una conexión directa con estos órganos, dirá la gente. La clave es la endotoxemia. Numerosos factores
factores de la vida moderna han conspirado para aumentar los niveles de endotoxemia en sangre, una larga lista que incluye proliferación intestinal de grama negativos, el crecimiento excesivo de E. coli y otros microbios fecales pueden dañar por sí solo la barrera intestinal, sus uniones estrechas, lo que conduce a un aumento en la endotoxemia en el torrente sanguíneo, junto con la pérdida de especies microbianas beneficiosas. Esto contribuye en gran medida a aumentar la permeabilidad intestinal. Agentes emulsionantes, los aditivos alimentarios como el polisorbato 80 y la carbosimetilcelulosa, habituales en alimentos como los helados, también emulsionan la barrera mucosa del intestino delgado, permitiendo una mayor entrada de LPS en el torrente sanguíneo. Algunas personas, sin saberlo, toman el N-acetilcisteína con la esperanza de obtener beneficios cognitivos, pero sin darse cuenta de que es un potente emulsionante de la barrera de la mucosa intestinal. Lo mismo ocurre con el polietilenglicol Miralax, utilizado habitualmente como preparación antes de una colonoscopia, que provoca una alteración masiva del revestimiento de la mucosa intestinal, la proteína gliadina de trigo y las proteínas relacionadas de otros granos como la secalina del centeno o la ceína del maíz. La evidencia nos dice que la proteína gliadina del trigo aumenta la permeabilidad intestinal, el factor iniciador de la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Falta de ácidos grasos omega 3, los ácidos grasos EPA y DHA activan la enzima intestinal, la fosfatasa alcalina intestinal, que ayuda a desactivar el LPS en los intestinos. La falta de vitamina D es un importante activador de la respuesta inmunitaria intestinal. Cuando los niveles de vitamina D en sangre son bajos, la inmunidad intestinal se ve afectada y se permite que el LPS entre en el torrente sanguíneo. Falta de fibras prebióticas que los microbios convierten en butirato, un mediador muy importante de la barrera de la mucosa intestinal y de la nutrición de las células intestinales. Falta de ácido oleico. El ácido oleico es el ácido graso omega 9 rico en el aceite de oliva extra virgen, que conduce a la formación del endocannabinoide oleoletanolamida, que apoya el revestimiento celular intestinal. Agua potable clorada. Sí, su municipio clora el agua para eliminar los patógenos, pero el cloro, o peor, la chloramina, también emulsiona, rompe la barrera intestinal. En resumen, estamos rodeados de numerosos factores que invitan a la endotoxina LPS a entrar en el torrente sanguíneo. Podemos recrear los efectos del SIBO y la endotoxemia en los órganos del cuerpo fuera del tracto gastrointestinal, inyectando LPS directamente en las personas. A pesar de los potenciales peligros mortales de esta maniobra, tales estudios se han llevado a cabo. Aquí hay un gráfico en la página web, hay un gráfico de un estudio que analiza lo que sucede con 89 mediadores inflamatorios y factores de riesgo cardiovascular con la administración directa de LPS en el torrente sanguíneo, es decir, a través de la inyección, no originados por los microbios GI. El gráfico se encuentra en la página web del Dr. Davis Infinitive Health, con 54 biomarcadores de riesgo cardiovascular que aumentan con LPS en el torrente sanguíneo. Yo les traigo también aquí la definición de endotoxemia para que la tengan un poco más clara. ¿Qué es la endotoxemia? Es la presencia en la sangre de endotoxinas que, si proceden de bacterias gram negativas con forma de bastón, pueden provocar un fenómeno de Schwarzman realizado con un shock. ¿Y qué viene siendo este fenómeno de Schwarzman? Es una rara reacción del organismo a determinados tipos de toxinas denominadas endotoxinas que provocan una trombosis en el tejido afectado. La eliminación de la trombosis da lugar a un bloqueo reticuloendotelial que impide de volver a eliminar la trombosis causada por la introducción repetida de la toxina, y esto provocará una necrosis tisular. Otras pruebas experimentales sugieren que la endotoxemia impulsa enormemente la formación y la progresión de la placa aterosclerótica coronaria, es decir, la enfermedad coronaria, los infartos, la angina de pecho, la necesidad de procedimientos como la implantación de stent y la cirugía de bypass. Como les ha dicho este doctor muchas veces, el doctor Davis, la verdadera tragedia es
centrarse en la reducción de las grasas saturadas y en la reducción de las medidas del colesterol en sangre, es que alejan la atención de todos de las verdaderas causas de las enfermedades cardíacas. Se ponen a concentrarse en eso cuando en realidad no es la causa de todo esto que está ocurriendo y no están mirando cómo está el estómago y todas estas bacterias fecales y todos estos desastres. El colesterol no es una causa, es un biomarcador débil e indirecto de algunas de las verdaderas causas de las enfermedades del corazón. Las verdaderas causas son medibles, rastreables y manejables, pero las soluciones son totalmente nutricionales y no obligan al uso de ningún fármaco. De ahí el silencio y la indiferencia de mis colegas, los colegas del Dr. Davis. Él dice que se quedan calladitos, no dicen nada de la industria farmacéutica y de la gente de sanidad, una industria construida sobre el beneficio, no sobre la auténtica salud. Ellos lo que saben es recetar y hacer operaciones, pero no buscan, recetan medicamentos y operaciones, pero no buscan la razón, el origen del problema. Pocos doctores hay como este Dr. Davis, la verdad que sí. El riesgo cardiovascular es un proceso sobre el que usted tiene un enorme control personal, pero la persona menos informada para consultar es el médico, ya que las estrategias que están disponibles a bajo o ningún costo y que implican procedimientos o productos no farmacéuticos no les interesa. Tan sencillo como eso. Si no me va a provenir dinero porque estoy ganando plata por recomendar estos productos o hacer estos procedimientos, pues no estoy interesado, y así son la mayoría. Así que bueno, identifique el SIBO, contrólelo, reduzca la endosoctemia y habrá obtenido una enorme ventaja para reducir o eliminar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, de eso se trata este episodio de hoy, y es muy importante pues estar pendiente de la alimentación, como él lo dice, lo que son los granos, cereales, el trigo, los azúcares, todo eso tenemos que tenerlo muy controlado y eliminarlos al máximo. Bueno, mi esposo y yo estamos siguiendo al Dr. Davis y seguimos al Dr. Gondry, seguimos a los dos. Los dos son cardiólogos muy famosos, y hay un grupo grande de doctores que pues simplemente no están de acuerdo cómo se están llevando, que procedimientos, medicamentos, y para eso estudiaron medicina, para estar haciendo eso. No, hay que buscar el origen de las enfermedades, y por eso fue que ellos cambiaron de rumbo, y son estos doctores que nosotros, mi esposo y yo, estamos siguiendo, y hemos cambiado nuestra alimentación y estamos preparando nuestros propios yogures de acuerdo con lo que el Dr. Davis. Encargamos a las madres que recomienda, los dejamos madurar más tiempo para que se reproduzcan, porque los yogures que compran en los supermercados nada más lo dejan crecer poquitas horas y ya. Nosotros lo estamos poniendo como él lo recomienda, y ya encargamos las madres. Estamos haciendo kombucha. En próximos episodios voy a poner cómo los estamos haciendo, y espero que les haya gustado este episodio que les tenía para hoy. No se olvide de suscribirse. Mis podcasts son completamente gratis y recibes una notificación cada vez que publico uno nuevo, y ya estamos llegando al final, así que donde quiera que se encuentren, de día, de noche, de tarde, de madrugada, reciban un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos, y será hasta el próximo episodio. Chao, bye bye, until next episode, bye bye.